Hola, mi nombre es Ángela Carabalí y les voy a hablar sobre bibliometría, cienciometría e infometría. Bueno, comencemos. Bibliometría. ¿Qué es la bibliometría? Es la aplicación de las matemáticas y métodos estadísticos de toda fuente escrita, que está basada en las facetas de la comunicación y que considera los elementos como autores, título de la publicación, tipo de documento, idioma, resumen y palabras claves o descriptores. Entre las múltiples definiciones de la bibliometría se destacan las siguientes. La bibliometría es el estudio de los aspectos cuantitativos de la producción, diseminación y utilización de la información registrada. Desarrolla modelos y mediciones matemáticas para estos procesos y utiliza sus resultados para elaborar pronósticos y tomar decisiones. La bibliometría es la explotación estadística de las publicaciones. La bibliometría es una herramienta de medida basada en la aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos, que tiene por objeto facilitar la comparación y la comprensión de conjuntos de referencias bibliográficas. Se considera bibliometría al conjunto de estudios que tratan de cuantificar el proceso de la comunicación escrita y la naturaleza y la evolución de las disciplinas científicas, tal y como se reflejan en la literatura, mediante el recuento y análisis de diversas características de dicha comunicación. Indicadores bibliométricos. Los principales indicadores bibliométricos, los que con más frecuencia se utilizan, son los siguientes: productividad de las publicaciones, productividad de los autores, productividad por institución, editoras y lugares de edición, análisis de producción por su temática, análisis de citas, índice de impacto y colegios invisibles. Estos indicadores comprenden lo relativo a la producción, promoción, difusión y aplicación de los conocimientos científicos técnicos, los que se divulgan mediante la memoria escrita de la tesis de la maestría como momento cumbre de la superación profesional en la educación de posgrado. El auge de las publicaciones científicas cada vez más reciente y el incremento de las tecnologías de la información propiciaron el marco conceptual e idóneo para el surgimiento de las llamadas bases de datos, y en sus inicios con el objetivo de almacenes electrónicos y a la recuperación de la información a niveles remotos. Sistemáticamente, las bases de datos fueron incrementando el volumen de los registros, ganando en organización y procesamiento de los contenidos especializados y multidisciplinarios. Indudablemente, las bases de datos se convirtieron en una fuente importante para la construcción de indicadores bibliométricos, los cuales determinan la producción científica en determinada área del saber. Si es bien cierto, existen unos parámetros generales, como la estructura de los datos, el grado de la descripción de los datos, la actualización y la exportación de los registros, que posibilitan la veracidad de las bases de datos y con ello la construcción ágil y efectiva de indicadores bibliométricos. En ocasiones, en este tipo de mediciones se ve dificultada por la omisión de ciertos datos, como el segundo apellido de los autores, la editorial de la publicación, la facilitación institucional y en otros casos la utilización de las siglas y las duplicaciones en el registro de la información. Bueno, cienciometría. ¿Qué es la cienciometría? Es el estudio de la ciencia como problema multidimensional que reúne a investigadores más textos, más conocimiento, es decir, es la ciencia de la ciencia. Bueno, entonces aquí tenemos, como pueden observar, tenemos otra definición de cienciometría.
La cienciometría es la ciencia que estudia la producción científica con el fin de medir y analizar la misma. En la práctica, la cienciometría suele ser llevada a cabo a través de la bibliometría, la medida de las publicaciones científicas. Autores como Cayón afirman que la cienciometría comprende el conjunto de trabajos dedicados al análisis cuantitativo de la investigación científica y técnica. De esta forma, los análisis cienciométricos analizan a la ciencia como una disciplina o una actividad económica, al realizar una comparación entre las políticas de investigación desarrolladas por distintos países y sus resultados desde una perspectiva económica y social. Entonces, como podemos observar, aquí tengo una imagen y aquí habla aquí habla que se puede dividir en dos grandes grupos. Los indicadores de publicación, que miden la cantidad de impacto de las publicaciones científicas. Indicadores de citación, miden la cantidad de impacto de las vinculaciones o relaciones entre las publicaciones científicas. Explorando un poco la literatura que rodea esta temática, observamos que la cienciometría tiene sus orígenes en la Europa Oriental, alcanzando su auge en 1937, con la aparición de Cienciometres, que se origina a Hungría. Xavier Polanco, autor ampliamente reconocido en el ámbito de la cienciometría, establece que esta disciplina puede ser considerada como todo aquello que se publica en dicha revista, que declara: los temas tratados son resueltos de investigaciones relacionadas con largos cuantitativos y características de la ciencia. Se hace énfasis en investigaciones en las que se estudian el desarrollo y el mecanismo de la ciencia mediante los medios matemáticos estadísticos. Así como lo sugiere Locke, la ciencia abarca varios temas tales como el crecimiento cuantitativo de la ciencia, el desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas, la relación entre la ciencia y la tecnología, la obsolencia de los paradigmas científicos, la estructura de comunicación entre los científicos, la productividad y creatividad de los investigadores, las relaciones entre el desarrollo científico y el crecimiento económico. Vamos a ver un poco de las temáticas que estudian. Los análisis cienciométricos analizan la ciencia como una disciplina o una actividad económica. Comparan las políticas de la investigación desarrolladas por distintos países y sus resultados desde una perspectiva económica y social. La cienciometría, al igual que la bibliometría, se aplica en una gran variedad de campos, como son la historia de las ciencias sociales, la documentación y la biblioteconomía, la política científica y la industria de la información. La cienciometría pone de relieve también la estructura de las disciplinas científicas y las relaciones entre ellas. Diferencias entre bibliometría, infometría y cienciometría. Aunque es claro que son disciplinas métricas, existen dudas o vacíos conceptuales que llevan a crear confusiones entre estos tres términos, ya sea por ubicarlos en un mismo nivel de jerarquía, por no tener claros los alcances y limitaciones de cada una de estas áreas. En relación con esto, Brut afirma que la bibliometría tiene por objeto estudiar los libros y las revistas científicas y por objetivo principal comprender las actividades de comunicación de la información, mientras que la cienciometría abarca un campo más amplio a tener por objeto de estudio los aspectos cuantitativos de la creación, difusión y utilización de información científica y técnica, y por objetivo la comprensión de los mecanismos de la investigación como actividad social, enfatizando en la brecha ontológica.
Macías sugiere que la cienciometría es el estudio de los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o actividad económica. Forma parte de la sociología de la ciencia y se aplica en la elaboración de las políticas científicas. Comprende estudios cuantitativos de las actividades científicas, incluidas las publicaciones, y de esa forma se superpone a la bibliometría. Asimismo, este autor afirma que la infometría es el estudio de los aspectos cuantitativos de la información en cualquier forma, no solo a partir de los registros catalográficos o bibliografías, y abarca cualquier grupo social, por lo que no se limita solo al científico. Puede incorporar, utilizar y emplear los diversos estudios de evaluación de la información que se encuentran fuera de los límites de la bibliometría y de la cienciometría. Es indudable la existencia de un alto nivel de solapamiento entre ellas, principalmente en el flujo del conocimiento, información y los métodos y modelos matemáticos afines. Sin embargo, cada una tiene su propio objeto y tema de estudio específico. La bibliometría es la disciplina instrumental de la bibliotecología, en tanto la cienciometría lo es de la cienciología y la infometría, de las ciencias de la información. El análisis de las ciencias que contienen permite establecer con claridad las diferencias entre ellas. En relación con esta disyuntiva, para tipificar, clasificar y de esta forma establecer las diferencias entre estas tres disciplinas, básicamente, infometría. La infometría es ampliamente utilizada para la medición de variables que intervienen en el análisis del contenido del quehacer investigativo, a través de la implementación de métodos teóricos y medidas de información. Por ello, las matemáticas y la modulación son herramientas fundamentales en el proceso de gestión de la información. Según Rodríguez, la infometría se explica como la aplicación de métodos matemáticos a la investigación de los objetos de las ciencias de la información, con el objetivo de describir y analizar sus propiedades y leyes para optimizar dichos objetos a la hora de tomar decisiones. El término infometría comenzó a emplearse en el campo de las ciencias de la información a partir de la década del 80. En 1987 se celebró en Bélgica la Conferencia Internacional sobre la Bibliometría y aspectos teóricos de la recuperación de la información. La tipología para la identificación y la clasificación de la bibliometría, la cienciometría y la infometría, según Maker. Con este cuadro vamos a explicar todo lo que se acabó de decir, pero resumidamente, donde demuestra el objetivo de estudio, las variables, los métodos y los objetivos de cada una de ellas. Entonces vamos a empezar. La tipología de la bibliometría. Objeto de estudio son los libros, documentos, revistas, artículos, autores y usuarios. Tiene como variables los números en circulación, citas, frecuencia de aparición, las palabras, longitud de las oraciones, etc. Los métodos que tiene son la clasificación, frecuencia y distribución. Tiene como objetivo asignar recursos, dinero, tiempo, etc. La tipología de la cienciometría. Objeto de estudio, disciplinas, materias, campos y esferas. Las variables son los aspectos que diferencian a las disciplinas y a las subdisciplinas, revistas, autores, trabajos, forma en que se comunican con los científicos. Los métodos que se utilizan en la cienciometría son el análisis de documento y correspondencia. El objetivo que tiene la cienciometría es identificar esferas de interés,
donde se encuentran las materias, comprenden cómo y con qué frecuencia se comunican los científicos. Y por último, la infometría. La tipología viene siendo el objetivo de estudio, que son las palabras, documentos y bases de datos. Las variables que tiene la infometría son la diferencia de la cienciometría en los propósitos de las variables. Por ejemplo, medir la recuperación de la relevancia, el recordatorio, etc. Los métodos que maneja la infometría son modelo de rector espacio, modelos booleanos de recuperación, modelos de probabilísticos, lenguaje del procesamiento, enfoque basados en el conocimiento de tesauros. Los objetivos que maneja la infometría son aumentar la eficiencia de la recuperación. Con este cuadro se acabó de explicar todo lo que acabamos de definir de cada una de estas ciencias, de que son de la bibliometría, cienciometría y infometría. Y esta fue la definición de bibliometría, cienciometría, infometría. Muchas gracias. La infometría se aplica a áreas bien definidas, entre las que se pueden señalar: 1. Los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia del uso de las palabras y frases. 2. Las características de la productividad de autores, medida por la cantidad de los documentos públicos en un tiempo determinado o por su grado de colaboración. 3. Las características de la fuente donde se publican los documentos, incluida su distribución por disciplinas. 4. Los análisis de citas según su distribución por autores, tipo de documento, instituciones o por países. 5. El uso de la información registrada a partir de su demanda y su circulación. 6. La obsolencia de la literatura mediante la medición de su uso y de la frecuencia con que se cita. 7. El incremento de la literatura por temas. 8. La distribución idiomática según la disciplina o el área estudiada.